Continuando con el ciclo de entrevistas a los candidatos presidenciales en Hekelcity.com, estamos hoy con Alberto Acosta Espinosa, quiteño de... ¿cuántos años? Alberto nació el 21 de julio de 1948, si estoy bien en la fecha, y ahora lo conversábamos antes de cámara. Exactamente, muchas antes gracias. De encender las cámaras. Ya estoy a punto de llegar a la tercera edad. Fue candidato por Pachacutic a la Asamblea Constituyente Año en 1997, a la Constituyente del 98. No llegué, no gané en esa oportunidad. No llegué, estaba en el puesto 13 y eran 8 los puestos que había en la provincia de Pichincha, porque éramos asambleístas provinciales. Estaba luego de Julio César Trujillo, que sí ganó, él sí entró a la Asamblea Constituyente. ¿Y entraron todos los de arriba suyo en la lista? No, yo estaba en el segundo puesto. Solo entró Julio César. Fue la Asamblea Constituyente de Sangolquí, que se realizó en la Academia de Guerra del Ejército. Claro, por supuesto. Una Asamblea Constituyente acuartelada, literalmente. Sí, la recuerdo vagamente, yo era algo pelado para la época, pero recuerdo mucho esa Constitución, que fue de hecho la Constitución con la que yo estudié Derecho. Luego fue ministro de Energía y Minas de este gobierno, aliado político de Rafael Correa, candidato por Alianza País a la Asamblea Constituyente del 2008 y... 2007-2008. Presidente de la misma, diputado más votado, asambleísta más votado. Bueno, ¿cómo evaluamos esa participación política anterior, Alberto? Bueno, fue una experiencia siempre provechosa, siempre valiosa. Una campaña electoral en sí deja muchas enseñanzas. Es una suerte de maestría o doctorado acelerado. Es una oportunidad para contactarse con la gente, para tener una serie de posibilidades de acceso a situaciones que en otras circunstancias no se tendrían. ¿Y qué diferencias hay entre las campañas con una estructura de partido fuerte? Porque lo era Pachacutic para el año 97 y sin duda lo era Alianza País para el año 2007. ¿Qué diferencias encuentra con el hacer campaña desde su propia iniciativa ahora? Bueno, no, aquí hay que anotar un asunto, Fernando. No es desde mi propia iniciativa. No hay una estructura partidista fuerte que lo respalde en este momento. Por supuesto, no tenemos nosotros como Montecristi vive una estructura partidista fuerte. Pero no es de iniciativa propia que yo soy candidato. No es que Alberto Acosta quiso ser candidato y se lanza a la campaña y luego se suman una serie de fuerzas políticas. O sea, aquí hay un cambio muy importante para entender este proceso. Cuando nosotros la llevamos adelante la candidatura, por ejemplo, de Rafael Correa, él era el candidato y las fuerzas políticas se sumaron a esa candidatura y nosotros formamos una estructura política, un movimiento político que terminó siendo simplemente una empresa electoral, porque no tuvimos capacidad, ni han tenido capacidad ahora para conformar un verdadero movimiento o partido político. Esa es la realidad, es el punto de partida. Lo nuestro es diferente, ahora es diferente, que no se compara con lo anterior por una razón muy simple. Primero nos pusimos de acuerdo en formar un frente, una unidad. Esa unidad comienza a constituirse ya en el año 2007 para la campaña de la consulta popular del 7 de mayo. No el año 2007, el año pasado, el año 2011, cuando un grupo de organizaciones políticas, de movimientos sociales, de partidos y de personas que habíamos estado directa o indirectamente involucrados en el proceso de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana, le decimos esta vez no, señor presidente. Entonces formamos un grupo que luego consolida una propuesta y hay una reunión muy importante en agosto del año 2011 donde ya se hace un planteamiento programático. Esto continúa trabajándose durante todo este tiempo y llegamos a la marcha de marzo, la marcha por el agua, por la vida y la dignidad de los pueblos, en donde ya se consolida la unidad plurinacional, que es la que propondrá luego las primarias. Yo soy candidato como resultado de unas primarias. Y ganó con más del 50% de los votos de todos los candidatos. En la ciudad de Guayaquil el 1 de septiembre de este año. Sí, la coordinadora. ¿Qué estructura ha logrado consolidar hasta el día de hoy la coordinadora plurinacional? Bueno, nosotros tenemos varias agrupaciones. Están ahí, un grupo, por ejemplo, Poder Popular, que es liderado por Paul Carrasco, Participación, que es liderado por Gustavo Larrea, está la Red Ética y Democrática, que está al frente de Marta Roldós, está una fracción del Partido Socialista, la vertiente socialista revolucionaria, está Montecristi Vive, que lo lidero yo, que es un grupo que se formó para defender la Constitución de Montecristi, está el Movimiento Popular Democrático y está el Pachacutic, en tanto organizaciones políticas.
Contamos con el respaldo de movimientos sociales fuertes como la CONAIE, varias centrales sindicales, el Frente Popular y muchas otras organizaciones locales y también movimientos sociales. Destaco por su importancia, por ejemplo, Convocatoria, liderado por Nivia Vélez en la provincia de Loja. Y tenemos entonces una alianza muy amplia, muy amplia. Hablábamos de Montecristi, Alberto. El proyecto Montecristi fracasó a lo largo de estos años. Bueno, yo diría que no ha fracasado y que por eso estamos en la lucha. Nosotros seguimos rescatando el principio básico de la Constitución de Montecristi, que es tener una propuesta emancipadora. Y creemos que en la Constitución de Montecristi se sintetizan los principales avances y expectativas del pueblo ecuatoriano. Montecristi no es una cuestión que aparece de la noche a la mañana, ¿ya? Eso recoge todo un proceso de larga data, de muchas décadas, de luchas, de resistencia y de construcción desde la sociedad, movimientos sociales, partidos políticos de las izquierdas, que resisten al neoliberalismo y que antes ya dieron dura batalla contra las estructuras oligárquicas, y luego, sobre todo, desde la propuesta indígena, vienen todas esas iniciativas para construir un Estado plurinacional que permita no solo superar el neoliberalismo, las estructuras oligárquicas, sino las raíces coloniales que todavía están vigentes en el país. Entonces, ¿qué pasó, Alberto? ¿En qué se fracasó en el camino como para que usted tuviera que renunciar a la presidencia de esta Bueno, yo diría que mi separación de la presidencia de la Asamblea Constituyente era más un momento de manejo de los tiempos dentro de la Asamblea Constituyente. Que había tensiones, siempre hay tensiones en un proceso político. Los procesos políticos... Usted proponía una nueva extensión, sí, en el plazo. Recordemos que es bueno para las personas que nos están... Para ponerlo en contexto. Para ponerlo en contexto, que cuando se convoca la Asamblea Constituyente en el referéndum del 15 de abril del año 2007, que es aprobado por más del 80% de los ecuatorianos y ecuatorianas, se decide que la Asamblea Constituyente sería de 6 meses con un plazo de 2 meses adicionales. Ya habíamos nosotros solicitado el plazo de 2 meses adicionales y yo comencé ya a notar que al ritmo en que íbamos no terminaríamos la constituyente en los 8 meses establecidos. ¿Es estrictamente necesario mantener ese ritmo? Yo creo que era necesario mantener ese ritmo para no perder la calidad del debate dentro de la Asamblea Constituyente, del debate fuera de la Asamblea Constituyente y del texto constitucional mismo. ¿Alguna vez Alberto Acosta se planteó, sabes que ya este tema se ha discutido lo suficiente, vamos a avanzar a lo siguiente? Porque esa es la crítica que venía desde digamos, en el momento de su renuncia, ¿no? Alberto Acosta no avanza, vamos a poner a alguien que avance. Yo había señalado que el proceso constituyente es comparable al crecimiento de los bambús japoneses. Dije varias veces en ruedas de prensa, un bambú japonés se lo cuida durante 7 años y a los 7 años comienza recién a crecer y en 3 meses alcanza la altura suficiente para que pueda ser utilizado. Esa es la realidad. Más o menos así era el proceso constituyente. Un dato interesante, cuando empezamos el debate constituyente a fines del año 2007, nos decían que nosotros teníamos ya un texto constituyente, un texto constitucional, elaborado, listo. Que lo único que íbamos a hacer es sacarlo del cajón y ponerlo a votar y que los 80 de los 130 asambleístas votaríamos el texto y se habría resuelto todo. Incluso había un diario que comenzó a difundir los fragmentos de un texto constitucional que ya estaría listo, ¿ya? Que fue elaborado este texto constitucional en base a lo que hizo el CONESUB, que era esta organización de las universidades, con algunos ajustes. Entonces nosotros dijimos que eso no era así, porque nosotros íbamos a construir la Constitución ladrillo por ladrillo, artículo por artículo, y eso lo hicimos, discutiendo cada uno de los artículos y aprobando uno tras otro. Nunca hubo un proceso así de votar en plancha. Al final yo creo que eso sucedió y eso es lo que se le reclama a la Asamblea Constituyente, porque ya cuando salgo yo, el grueso de la Constitución estaba elaborado. El grueso de la Constitución estaba elaborado. Es cierto que no todos estaban aprobados en segundo debate, ni tampoco en primer debate, pero la Constitución en las mesas constituyentes ya estaba lista. Pero bueno, si no habían sido aprobados ni en primero ni en segundo debate, es natural que no están aprobados. O sea, no, lo que digo es que la Constitución, el texto, ya estaba listo. Ya estaba listo. ¿Y el texto constitucional de Montecristi fue alterado? Yo no creo que fue alterado de mala fe. Sinceramente no creo que fue alterado de mala fe. Algunas cosas fueron el resultado del trabajo apurado. El tiempo me dio la razón. ¿Qué decía yo?
nos quedemos unas 3 semanas más. En lugar de terminar alrededor del 24 o 25 de julio, terminemos más o menos el 10 de agosto, quizás un poco más adelante, para no perder la calidad, insisto, tanto en el debate constituyente adentro, permitiendo que sea la oposición también la que opina, porque un debate constituyente no es solo una cuestión de número de votos, sino de la calidad de los argumentos que se presentan. Y luego también permitir que la gente afuera siga debatiendo. Eso se perdió cuando se atropellaron los ritmos. Y eso nos ocasionó dificultades incluso en el texto constitucional. ¿El indulto a Gustavo Noboa también tuvo que ver con su Yo ya estaba ya no como presidente de la Asamblea Constituyente. Mientras yo era presidente de la Asamblea Constituyente, no habría dado paso a ese indulto ni a ningún otro de esos indultos que estaban afectando intereses nacionales. Otros sí eran positivos, que yo no me oponía. Pero fue parte de la discusión por la que usted salió no creo que eso haya afectado. Sí. No creo que eso haya afectado. Se aprovechó que yo ya no estaba en la presidencia de la Asamblea Constituyente para dar paso a ese indulto al que hoy yo me doy. En todo caso, este evento marca un distanciamiento con el gobierno en primera instancia. Y yo recuerdo que el día en que se votaba por el referéndum aprobatorio de la Constitución, Rafael Correa se acercó a su casa, conversaron por algunos minutos y luego fueron a votar juntos. No, ya no fuimos a votar juntos como habíamos acostumbrado a hacer antes. Normalmente íbamos a votar juntos. ¿Qué se habló en esa reunión? Ya con... Mira, en primer lugar yo anotaría que terminada la Asamblea Constituyente, yo seguí como asambleísta hasta el último día, aprobé la Constitución, y me siento identificado con la Constitución y por eso estoy en este momento aquí en esta situación como candidato a presidente de la Unidad Plurinacional y salí a defender la Constitución. Hice campaña solo, absolutamente solo en algunos momentos. Una campaña que recibió al inicio cierto respaldo, por ejemplo en la provincia del Carchi, de los antiguos compañeros de Alianza País que me fueron a recibir al aeropuerto. Lo mismo sucedió en Imbabura. El primer día, al día siguiente, en la mitad de algún recorrido, se acercó un compañero y dijeron: no podemos ya seguir más contigo, hay instrucciones de no acompañarte nunca más. Yo me sentía militante de Alianza País, defendía la Constitución y claro, yo hasta el final recorrí todo el Ecuador solo, apoyando la Constitución. ¿Sale de Alianza País porque no le permiten a los militantes hacer campaña por su cuenta? No es por eso. Yo salí lamentablemente sin haber agotado las instancias internas y eso reconozco que sí fue un error mío. Yo debí haberme quedado en Alianza País para dar la batalla desde adentro e impedir que se produzca un viraje tan abrupto de un proceso que despertó tantas esperanzas y expectativas en la sociedad. Eso lo he reconocido muchas veces, pero esas reflexiones son para un libro que voy a escribir poco más adelante, que se llama Reflexiones para después de muerto. No me sirve para nada esto. Hablábamos de un viraje de timón en el proceso y en el proceso de Alianza País, en el proceso de Revolución Ciudadana. ¿Qué garantías existen de que el proceso que propone la Coordinadora Plurinacional de Izquierdas en cabeza de Alberto Acosta no pase por lo mismo? Bueno, nosotros estamos haciendo un ejercicio democrático de aprendizaje hacia adentro y proponemos otra forma de hacer política hacia afuera. Perdón, Alberto, una interrupción, tengo una pregunta de Leonidas Saltos hecha por Twitter, para hacer la mención adecuada. Es difícil anticipar lo que puede suceder en el futuro, pero nuestro compromiso es hacer realidad la voluntad del pueblo ecuatoriano. ¿Y cuál es esa voluntad del pueblo ecuatoriano? La que se manifestó en las urnas el 28 de septiembre del año 2008 al aprobar la Constitución de Montecristi. Recordemos un asunto, Fernando, que me parece que es importante y para la audiencia, para la teleaudiencia va a ser también importante, es el hecho de que luego de una asamblea constituyente, que hemos tenido muchas, por primera vez el pueblo ecuatoriano es convocado a aprobar o desaprobar una constitución. Eso es un hecho inédito. Y eso explica también por qué no me autorizaron en el Buró de Alianza País la postergación del debate constituyente. Es una de las explicaciones, diría, de fondo, porque había cierto nerviosismo entre los compañeros del Buró Político de que se pueda o no obtener el número suficiente de votos en el referéndum del 28 de septiembre. Recuerda que en el referéndum del 28 de septiembre se decía que la Constitución, para ser aprobada, tiene que tener más del 50% de los votos emitidos, no de los válidos, de los emitidos. Y obtuvimos 64% de los votos emitidos, esto es más del 80% de los votos válidos. Eso quiere decir que el pueblo ecuatoriano se pronunció masivamente por la Constitución y ese es nuestro compromiso.
cumplir con el mandato del pueblo ecuatoriano. Nuestra propuesta de gobierno se nutre, parte, se gesta desde la Constitución de Montecristi. La Constitución de Montecristi es una constitución hiperpresidencialista. No necesariamente, porque yo creo que la calentura no está en las sábanas. El hiperpresidencialismo surge más por la práctica autoritaria, intolerante del presidente de la República, que un presidente con un talante democrático que quiera respetar la Constitución puede tener un proceso diferente. Nosotros nos vamos a comprometer en defender la independencia de las funciones, eso es básico. Voy a regresar porque soy curioso a la visita que le hizo Rafael Correa. Y te iba a contestar de eso porque se estás olvidando y no quiero que quede pregunta suelta. Bueno, esa fue una visita que se había comenzado a fraguar la noche anterior, el día 27 de septiembre, sábado. Yo llego como a las 9 de la noche agotado de mis recorridos, que los hacía solo, incluso de algún en bus, y estaba realmente agotado de recorrer el país ya casi 2 meses o más de 2 meses. Y le digo a mi compañera Ana María que yo voy a quedar dormido y que no me pase llamada de nadie, salvo que fuera alguna cosa urgente. Y había la noche una serie de llamadas porque querían que concerte una reunión con el presidente para ir juntos a votar. Y él me vino a ver en mi casa porque él estaba desayunando con el Consejo Nacional Electoral en el Hotel Quito. Yo vivo muy cerca del Hotel Quito. Y entonces me vino a visitar y a invitarme a salir a votar. Le dije, mira, no se trata de solo tomarnos una foto, tenemos que conversar. Los dos somos amigos, hemos tenido una relación muy estrecha, casi como hermanos, y no puede ser que no tengamos un diálogo. Rafael Correa es su amigo, es amigo de Alberto Costa. Era mi amigo, y eso me duele. Que sea, ya una cosa de pasado. Ya no es su amigo. No, Alberto Costa ya no tiene no su lista de amigos a Rafael Correa. Un amigo no denigra a otro amigo, un amigo no calumnia a un amigo no insulta a un amigo respeta al amigo, y eso es fundamental. Entonces, ya no salí yo con él, me despedía fuera de la casa. Le dije, no es cuestión de fotos, tenemos que sentarnos a conversar. Y lamentablemente... Nunca se dio. Alguna vez, vale para la anécdota, cuando él iban a operar en Cuba de la rodilla, yo sabía de sus afecciones. Yo reconozco a Rafael Correa desde el año 91, y paulatinamente nos fuimos haciendo muy amigos. Soy mucho mayor que él, 15 años mayor. Y le llamé por teléfono. Yo conseguí su teléfono personal, le llamé por el teléfono y le dije que le deseaba tenga suerte en su operación, y se sintió muy motivado, muy afectado. Entonces le saludé, le pedí que salude a Ana, su esposa, y a los hijos, a quienes quiero mucho, y me dijo que tenía que hablar conmigo. Le dije, sí, parece que tú eres el más ocupado, llámame cuando quieras para hablar. Nunca más me llamó. Y la última vez que nos hemos visto así muy cerca ha sido saliendo yo de Radio Tarqui 2 veces en este año, cuando él pasaba con su caravana al Palacio de Carondelet. La primera vez pasó muy rápido, nos quedamos viendo, ninguno de los dos hizo ningún gesto. La otra vez le paró el semáforo y nos quedamos viendo varios segundos juntos. Y curiosamente... Nadie hizo un ademán. Nada. Había alguna gente que le saludaba, otros que no le querían saludar. Yo estaba al medio y él me quedaba viendo, también me quedaba viendo. Y la segunda vez de esas cosas curiosas, anecdóticas, tenía en la mano un libro que escribimos juntos, El rostro oculto del TLC, con varios amigos que están en el gobierno, como René Ramírez, Van der Falconi, Hugo Jacome. Yo tenía en la mano el libro y decía, qué curioso, qué distante es ahora el mundo, qué diferencias grandes tenemos ahora. ¿En qué se diferencia Alberto Costa de Rafael Correa hoy por hoy? Bueno, eso creo que más bien debería cada persona que nos esté escuchando y viendo determinar que somos diferentes, todo ser humano es diferente. Y lo que yo sí me diferencio de él es que yo sí soy consecuente hasta las últimas consecuencias. Y eso es evidente, y además es probablemente el ideólogo más profundo de la presente campaña electoral. Definámonos ideológicamente, Alberto. Bueno, ¿cómo me defino yo? Una persona de izquierda, una persona comprometida con el cambio, una persona que se duele por la injusticia en cualquier parte del mundo, una persona que lucha por la libertad, por los derechos, pero que está convencido que la libertad exige equidad e igualdad, porque sin igualdad, sin equidad y sin justicia perecen todas las libertades. Yo creo ser una persona que entonces defiende la vida y lucha por la vida, porque además estoy convencido que los seres humanos tenemos que reencontrarnos con la naturaleza. Eso es algo fundamental para que la especie humana, para que los seres humanos podamos seguir existiendo sobre el planeta. ¿Y el gobierno actualmente es un gobierno de izquierdas? Bueno, ya lo he dicho y te lo repito, francamente. ¿Dónde está la izquierda en este gobierno? Al fondo, a la derecha. ¿Qué le cuestiona ya ideológicamente hablando, desde su posición al gobierno? Las incoherencias, tremendas incoherencias.
Hace 4 años hablábamos del proceso de la aprobación de la Constitución en el año 2008. El presidente de la República también hizo campaña, por supuesto, y él decía que la Constitución de Montecristi iba a durar 300 años. Decía que la Constitución de Montecristi era un canto a la vida, que era la mejor constitución del mundo y que la iban a copiar en otros países, lo cual comienza a ser cierto en algunos aspectos. Por ejemplo, el tema de los derechos del agua, el tema de los derechos de la naturaleza, comienza a ser tema de discusión en otras partes del planeta. ¿Y qué es lo que dice ahora el presidente? Que la Constitución tiene demasiados derechos, que es hipergarantista, que hay errores y novelerías. Yo creo que esas son cosas que demuestran que al presidente Correa la aprobación de la Constitución simplemente fue un paso más en un proceso para seguir acumulando poder. Y ahora ya él es casi el rey sol del siglo XXI, el Estado soy yo. Él controla el poder ejecutivo, por supuesto. ¿Gobernaría Alberto Acosta con los mismos poderes que la Constitución le No, la Constitución da poderes para gobernar democráticamente, si se quiere ser demócrata. Porque yo creo que ya cuando hay un presidente autoritario, de rasgos caudillescos como el actual, independientemente de la Constitución, sus prácticas van a ser también autoritarias y caudillescas. Si no es un tema de la Constitución, ya te dije hace un instante, la calentura no está en las sábanas. Y su amigo ha cambiado. En primer lugar, ya no es mi amigo. Alberto, ¿y no siente que su candidatura se da a la sombra de su amigo, de su ex amigo, el más acostista de los acostistas? La candidatura nuestra se da como parte de un proceso político, ¿ya? Y esto es importante. Lo voy a graficar para que la ciudadanía entienda de mejor manera cómo vemos el problema y cómo ve el presidente Correa todo este proceso. Él se asume a momentos, y yo creo que es su grave error, como un relámpago en cielo despejado. El mundo empieza cuando él se lanza de candidato en el 2006. Antes de mí y después de mí. Y yo soy el que estoy llevando el país a la modernidad. Correcto. ¿Ya? Y él desconoce que no es el relámpago en cielo despejado. Las nubes ya estaban cargadas para que se produzca este proceso de la ahora mal llamada Revolución Ciudadana, que en un inicio despertó expectativas y esperanzas tremendamente fuertes y positivas en el país. Eso es innegable. Yo reconozco que los primeros años de este proceso fueron muy gratos para los ecuatorianos y que su punto más alto en términos democráticos fue la aprobación de la Asamblea Constituyente. Pero todo eso fue posible porque las nubes ya estaban cargadas gracias a la lucha de los sectores populares, de los sectores sociales, de los trabajadores, ecologistas, mujeres, hombres de todas partes del país que querían cambios. Y con esto ha contestado la pregunta de María Fernanda Carrera, que le hizo María Fernanda Carrera por Twitter, de si efectivamente vivimos un periodo de revolución o simplemente un periodo de transformaciones en ciertos aspectos. Bueno, yo creo que lo que estamos viviendo este rato es el proceso más acelerado de modernización del capitalismo. Lo que estamos viviendo es el capitalismo del siglo XXI en su mejor expresión. Yo no veo que hay un verdadero proceso de revolución, de transformación de estructuras, de traslado del poder hacia las mayorías de los grupos minoritarios. Porque mira, ¿cuál es la realidad? ¿Qué queda de valioso en el proceso? Ahora que está usted desde la otra orilla. Yo rescato, porque yo lo he dicho y lo voy a insistir, yo puedo perder las elecciones, pero no voy a mentir. Yo reconozco cosas positivas. En el ámbito político, lo más interesante fue la aprobación de la Constitución de Montecristi. Y el mayor problema es la traición a la Constitución de Montecristi. Es la traición al pueblo ecuatoriano cuando no se quiere aprobar la Constitución de Montecristi. Por eso estamos movilizados rescatando la Constitución de Montecristi. Que lo dijimos, no es del presidente Correa, no es de un gobierno, es del pueblo ecuatoriano. Porque es lo que la ciudadanía tendría que entender en este Ecuador, que ya tiene 20 constituciones. Tenemos un triste récord a nivel mundial, 20 constituciones desde 1830. Una no entró en vigencia, la del 38. Pero no hemos entendido que la Constitución es como una caja de herramientas. No es para los gobernantes, no es para los políticos que son asambleístas o alcaldes o prefectos, no, la Constitución es para la ciudadanía. Ahí está la caja de herramientas. Están nuestros derechos, por supuesto, nuestras obligaciones. Están las garantías, están las libertades, las instituciones básicas. Y nosotros tenemos que aprender a usar esa caja de herramientas para transformar democráticamente el Ecuador y tener una sociedad democrática. Roldós decía algo. Tú eras muy joven, eso ya no te tienes que acordar. En el año 1979, cuando empezó el actual proceso democrático, por así decirlo, con varias interrupciones y varias afectaciones de la misma Constitución, que en la mochila de cada soldado debe haber una Constitución.
que daba una señal muy fuerte para que nunca más se intente un acto dictatorial de parte de la fuerza pública. ¿Qué es lo que señalo yo ahora? Que en el bolsillo de cada ciudadano o de cada ciudadana tiene que haber una Constitución. Mientras nosotros no nos empoderemos de la Constitución, respetemos las instancias establecidas en la Constitución, seguiremos con un país que no tiene una solidez básica, fundamental, para poder conseguir sus objetivos de largo plazo. Actos de tipo dictatorial que en el mismo periodo de gobierno se ejecutaron con la securitización de las deudas. Bueno, por ejemplo, la securitización de la deuda externa, vimos eso fue en los años 94, 95, 96. Vimos también que la misma... La primera, la del 82 de Hurtado, ¿no? Sí, esa época. Empieza con en el mismo periodo de gobierno, por eso Hurtado y... No, pero es Hurtado después ya... Roldós había muerto en un accidente no suficientemente aclarado. Luego hay otro periodo. Pero mira, el irrespeto permanente a las instituciones empieza por la Constitución. Si respetan la Constitución. Ahora, igual que en las épocas anteriores, mira, si la dolarización... Vamos a regresar sobre los derechos ciudadanos un poquito después. Quiero un ratito, yo voy a tomar un poco de agua. Perfecto. El agua es un derecho humano fundamental, establece la Constitución, el artículo 12. Y es uno de los ejes de su campaña y vamos a hablar de eso. Vamos a continuar. Ustedes, como usted mismo menciona, desde antes del 2006 en que aparece en escena Rafael Correa, venían trabajando varias personas que luego empujaron este proceso. El discurso que los lleva a ustedes al poder en el inicio del año 2006 es un discurso antipartidos. El día de hoy hay dos partidos participando en la elección con candidatos presidenciales. Dos partidos de los partidos fuertes que dominaron la democracia en los años 80 y 90. El uno es el PRE, que presenta al pastor Nelson Zavala como su candidato propio, y el otro presenta en alianza como candidato a Alberto Acosta, que es el MPD. ¿Qué opinión le merece la participación política y en materia educativa del MPD en la historia de la educación del país? Un asunto fundamental. Yo creo que el Ecuador requiere de partidos políticos sólidos y vigorosos, y de movimientos sociales sólidos y vigorosos. Pero no era ese el discurso entonces. No era, porque era necesario romper con esas estructuras partidistas, que no eran solo del PRE y el MPD, estaba el Partido Social Cristiano, la Izquierda Democrática, la Democracia Popular, partidos que perdieron mucho tiempo atrás el contacto con la sociedad. Pero entonces y fueron solo bandas de transmisión de los grupos de interés oligárquicos, de los grupos de interés económicos más poderosos. Eso es tipo de vigencia partidista, es la que nosotros cuestionamos. Pero personalmente yo sigo convencido de que es necesario construir instancias sólidas en el ámbito de los partidos y de los movimientos políticos, porque de lo contrario, ¿de qué tipo de democracia vamos a hablar, al menos en el ámbito de la democracia? Pero no una evaluación en lo exclusivo del MPD. Ningún problema, no me quiero escapar de la pregunta, lo que quería es aclarar simplemente el tema de la partidocracia. El MPD es un partido político que tiene ya como 34 o 35 años de existencia. Es un partido político que se ha caracterizado por estar del lado de los sectores populares, lucha por la soberanía nacional, lucha en contra del neoliberalismo, lucha por transformaciones radicales, y que sin lugar a dudas ha cometido muchos errores, sin lugar a dudas. Si no niego eso, si no negamos acá. Además, lo he dicho con absoluta claridad, nosotros estamos camino de Carondelet, no camino de los altares. Nosotros estamos cargados de errores y de pecados. ¿Qué participación tendría en su gobierno el MPD? Como lo de los otros grupos políticos. Tendríamos que llegar a la conformación de un gobierno en donde vengan los mejores hombres y las mejores mujeres para hacerse cargo de los temas fundamentales. ¿Tendría participación en el tema educativo? Habrá que ver si tienen alguna persona capacitada para asumir esa tarea. Eso es una cuestión que no puedo anticipar este rato, porque no estamos todavía preparando un gabinete, sino estamos preparándonos para ganar las elecciones del 17 de febrero. Pero está bien que la educación tenga un brazo político, Alberto. No, yo creo que eso está mal. Yo creo que está mal. El brazo político de la educación ha sido tradicionalmente el MPD. Pero vamos por partes. Al MPD se le achaca muchos problemas en la educación, cuando de lo que yo conozco, nunca un miembro del MPD fue ministro de Educación. Y muchas veces las protestas y reclamos que hacía el MPD era porque a la educación no le daban los suficientes recursos. Ese tipo de reclamos en la actualidad ya no existen, porque el gobierno, hay que reconocer, el gobierno actual ha atendido de mejor manera a la educación, sin lograr un cambio cualitativo importante. Hay mucho más inversión, pero no cambios cualitativos. Y además hay un problema que tenemos que anotar, un trato discriminatorio y represivo sobre el magisterio. Pero eso también tiene que quedar claro. El MPD tendrá que asumir
directamente sus responsabilidades, pero eso no impide que el MPD pueda seguir actuando directa y activamente en la vida política nacional. Es parte de una campaña del gobierno y de determinados grupos políticos que quieren hacer a la MPD como causante de todos los males en la educación. La pregunta que yo me hago yo los vínculos del MPD con los males de la educación los escucho desde mucho antes de tener siquiera noción de la existencia de Rafael Correa. Mira, creo que muchos de los que nos ven pensarán exactamente. Nando, yo no estoy aquí diciendo que el MPD es un club de santos o de monjitas, o de gente que es impoluta, que han hecho un buen trabajo. Se pueden haber equivocado muchas veces. Incluso se equivocaron, no tengo por qué negarlo, cuando dieron paso, por ejemplo, algunos de los diputados del MPD a la Pichicorte. El MPD también estuvo involucrado. Es un error histórico grave, pero que eso no les impide para seguir adelante, para procesar sus errores y para poder trabajar en el camino. Mira, a mí lo que me llama la atención es esta campaña sistemática en contra del MPD, sobre todo en los últimos meses, particularmente impulsada desde Carondelet. Cuando el MPD estuvo al lado del presidente Correa para que gane las elecciones en la segunda vuelta, no se dijo nada en contra del MPD. Cuando el MPD apoyó, por ejemplo, la convocatoria de la Asamblea Constituyente, tampoco. Cuando el MPD y el Pachacuti apoyaron, también estuvieron el Pachacuti en este proceso. Los dos apoyaron la aprobación de la Constitución en Montecristi y luego la aprobación en el referéndum, no se dijo nada. Luego vienen los problemas. Los líderes del MPD y Pachacuti han sido acusados de conspiración. Bueno, ¿de conspiración en qué sentido? Ahora se acusa de conspiración, se acusa de terrorismo. Donde no hay conspiración se inventa la conspiración, donde no hay terrorismo se inventa el terrorismo. Esa es una de las manipulaciones propias de este gobierno autoritario. Mira lo irónico que es este gobierno, ¿ya? Este gobierno canta al Che Guevara y se dice revolucionario y no hace la reforma agraria. Este gobierno canta al Che Guevara, se dice revolucionario y no redistribuye el agua. Este gobierno canta al Che Guevara y persigue a unos jóvenes que les encontraron con unos folletos del Che Guevara y con unas camisetas y unos discos sobre el Che Guevara. Son de las grandes incongruencias de este gobierno. Vamos a entrar sobre eso, vamos a entrar a las propuestas de campaña en sí. Una de los ejes los ejes principales de la propuesta de campaña presentada en el Consejo Nacional Electoral es precisamente la consecución del buen vivir o summa causae. Propuesta que está en la Constitución. Que está en la Constitución. ¿Qué es el buen vivir para Alberto Acosta? ¿Cómo se lo consigue? ¿Cómo se lo consolida? El buen vivir es un proceso, mejor dicho, el buen vivir es un estado de vida al cual que tenemos que llegar en un proceso de largo plazo con varias transiciones en marcha. Ese proceso tiene que ser eminentemente democrático y se intentaría una definición del buen vivir. El buen vivir es una forma de vida en donde el individuo vive en armonía consigo mismo. El individuo vive en armonía con sus congéneres. Las comunidades y pueblos viven en armonía entre sí, e individuos y comunidades viven en armonía con la naturaleza y en la naturaleza. Esa es la síntesis más sintética, para decirlo redundante, que podría hacer este rato para no alargarme. Pero si me permites, puedo hacer un comentario para presentar un libro que estoy sacando, que es El buen vivir o summa causa, ¿ya? Es un buen vivir o summa causa, una oportunidad para imaginar otros mundos. Es un librito que acaba de salir hace un par de semanas. No he tenido el dinero para promocionarle, como hace, por ejemplo, el candidato banquero. Y este libro va a salir, también está ya listo, saldrá en cuestión de 2 semanas en España, también va a ser publicado. Entonces, el buen vivir, esta discusión del buen vivir, nos permite a nosotros imaginar otros mundos. Un mundo que vaya más allá de esta civilización antropocéntrica a una civilización biocéntrica. Tenemos que encontrarnos con la naturaleza. Todo ser vivo merece respeto. Y por eso en la Constitución también hablamos de los derechos de la naturaleza. Y vamos a los derechos de la naturaleza justamente después de que me conteste esta pregunta, que es ¿qué políticas públicas en concreto el gobierno de Alberto Acosta ejecutaría con fines de alcanzar el buen vivir de summa causa? Bueno, en primer lugar, nosotros lo que tenemos que poner en marcha es la construcción de un Estado plurinacional. Reconocer que somos un Estado cultural, étnicamente diverso, y que todos esos grupos tienen que integrarse. No es cuestión de crear espacios solo para lo indígena o espacios solo para lo afro, lo montubio, lo cholo. Tienen que integrarse estas culturas en una nueva visión que nos lleva a otra forma de Estado. Por ejemplo, en lo jurídico,
tenemos que llegar a compatibilizar, a armonizar los sistemas jurídicos occidentales con los sistemas jurídicos ancestrales. Los dos tienen algo que aportar, siempre respetando los derechos humanos y los derechos de la naturaleza, por cierto. Y en ese vínculo con los derechos de la naturaleza, ¿qué son estos derechos, este nuevo concepto? Expliquémoslo para quienes no son abogados. ¿Qué es este nuevo concepto de derechos de la naturaleza incluido en la Constitución de Montecristi? ¿Qué implica y qué obligaciones supone para los ciudadanos y para el Estado? De acuerdo. Me temo que la ciudadanía en general va a entender más fácilmente que los abogados. Me temo que los abogados son los más reacios a entender. Nos complicamos por todo. No, razón. Y los abogados son siempre más reacios a asumir los cambios, y este es un cambio importante porque la naturaleza pasa a ser sujeto de derechos. ¿Ya? Y esto es algo que sacude el instrumentario, el edificio de la jurisprudencia tradicional, porque se dice que solo los seres humanos, que son éticamente responsables, moralmente responsables, pueden asumirse como los portadores de derechos. ¿Ya? En este caso se abre el escenario. Es parte de un proceso de ampliación de derechos que viene de tiempo atrás. Cuando a los esclavos, por ejemplo, se les dio derechos, había gente que reclamó porque consideraba que era una barbaridad. Cuando se les dio a las mujeres derechos, había gente que reclamó porque consideraban que eso era el colmo, que se acababa el mundo. ¿Ya? Cuando se les dio a la niñez derechos, Constitución ecuatoriana del año 98, también hubo reclamos, que cómo se les va a dar derechos a los niños. Es igual ahora cuando se da derechos a la naturaleza. Y entonces yo recuerdo, a modo de anécdota, que en la Asamblea Constituyente de Montecristi, cuando discutíamos esto, había algunos asambleístas de oposición que me reclamaban y decía, ¿qué piensa economista que vamos a tener que establecer la comisaría del oro, la comisaría de la mona, la comisaría del gato para que salgan a defender los derechos de la naturaleza y puedan recibir los reclamos? No, no, no. El asunto es mucho más sencillo, si hay voluntad de entender de qué se trata y cómo funciona. Cada individuo, cada colectividad son portadores también de esos derechos. Y eso es importante. Entonces ahí comienza a abrir otro escenario. No solo hay los derechos individuales, que los defendemos, los derechos individuales los defendemos, los derechos colectivos plasmados ya, parte de ellos en la Constitución del 98, recogidos y profundizados en la del 2008, sino que hay los derechos de la naturaleza. Y nosotros, artículo 11, somos en realidad los portadores de todos esos derechos, los que tenemos que hacer realidad esos derechos. Y ahí asoma algo que para mí es fundamental, que diferencia de los derechos ambientales. El derecho ambiental es para los seres humanos. Si se produce una afectación ambiental, se da el proceso para exigir la reparación. Entonces es la reparación al individuo porque se le afectó su medio ambiente, que ya no está sano. Le contamina un río, le afecta a una comunidad, la comunidad puede reclamar una reparación. Los derechos de la naturaleza dan un salto cualitativo importantísimo, porque ya no hablamos de reparación, sino de restauración. Un ser humano o una comunidad, y hay casos concretos en el Ecuador que lo están reclamando, exigen ya no reparación para sí, sino para la naturaleza. No es que alguien recibe una indemnización, no, la naturaleza tiene que ser restaurada. ¿Ya? Y esos son los derechos de mejor dicho, la exigencia a la restauración, que ya genera otro tipo de jurisprudencia. Los unos son los derechos ambientales, que están en el marco de los derechos humanos tradicionales, primera generación, segunda generación, tercero, los derechos difusos y demás, y otros son los derechos de la naturaleza. Y en ese camino estamos discutiendo y estamos trabajando, por ejemplo, la Declaración Universal de los Derechos de la Naturaleza. Y en ese ejercicio ya planteamos, por ejemplo, hace más de un año, una demanda a la British Petroleum en el Ecuador, aplicando los derechos de la naturaleza por la destrucción que provocó en el Golfo de México. ¿Cómo reciben las acusaciones de ecologista infantil? Sin ninguna preocupación, porque en primer lugar yo no soy ecologista, soy economista, pero me podrían decir economista infantil, y si me dicen infantil tampoco me preocupo mucho. La infancia es quizás la etapa más simpática del ser humano. Somos francos, somos transparentes, somos amables, somos decididos, no tenemos miedo, nos lanzamos al mundo. Si consideran que eso es ser infantil, pues prefiero ser infantil a que me digan desarrollista senil. Alberto Acosta impulsó un proyecto precisamente para lanzarlo al mundo, que es el proyecto Yasuni ITT. Bueno, yo fui parte de un grupo de personas que trabajaron desde tiempo atrás para impulsar esta iniciativa. ¿Qué sientes sobre su proyecto? ¿Ya perdió la esperanza de que eso llegue a buen puerto? Como dicen en Manavís, mientras el alma esté en el cuerpo, valor tiene la esperanza. Yo no pierdo nunca la esperanza. El día que me entierren ya se acabó la esperanza de Alberto Acosta, seguirá la esperanza del pueblo ecuatoriano. Lo que yo sí estoy convencido es que hay cómo hacer realidad esta iniciativa. Y que este gobierno
este presidente, que tiene el mérito de haber acogido esta propuesta y presentado a nivel internacional, no ha tenido la suficiente capacidad para dar señales claras y categóricas de seriedad en el mismo. ¿A qué me refiero? Un sábado dice que está entusiasmado con la iniciativa, al sábado siguiente dice que ya pone en marcha la explotación de petróleo. Estuvo bien al inicio tener esa opción A y esa opción B, pero ya cuando la iniciativa ha sido propuesta a nivel internacional, hay que jugarse por la opción A, que es dejar el no fútbol forma en su suelo. parte del discurso regular de la agenda internacional del presidente cuando visita otros países. No, a nivel internacional con mucha frecuencia sí presenta la iniciativa, porque es una iniciativa que tiene un sex appeal increíble a nivel internacional, a nivel mundial eso es acogido de una manera entusiasta y le gusta recibir aplausos a Rafael Correa. Entonces él sabe dónde presenta qué en la medida de los aplausos que pueda obtener, pero casa adentro da discursos que luego son también difundidos afuera por las redes sociales, los medios de comunicación, que generan incertidumbres. Por eso en nuestro gobierno hemos dicho, no vamos a perforar en el Yasuní, no vamos a perforar, no hay ninguna posibilidad. Vamos a impulsar esta iniciativa que es importantísima, porque estamos planteando elementos para la justicia ecológica global. No se trata de aquí de una compensación. Tú me das algo de dinero para que me ayudes a proteger este parque. No. No es eso, que a ratos eso confunde el gobierno. Se parte del principio de la responsabilidad compartida, pero diferenciada. Todos los habitantes del planeta tenemos que asumir el cuidado de la naturaleza, pero los países más ricos, causantes de mayores problemas ambientales, tienen una mayor responsabilidad en ese sentido. En ese contexto lo que estamos abriendo es un escenario diferente y por eso les asusta a algunos gobiernos esta idea. Porque esto no es una cuestión aislada, no es un proyecto de desarrollo, no, este es un proyecto que puede transformar la relación de los seres humanos con la naturaleza y las relaciones entre países. Si lo es así, debiera haber obtenido los fondos casi que inmediatamente. No, es que no es así. Eso no está sucediendo. Ahí tiene dos problemas esto. En primer lugar, los países ricos no quieren asumir formalmente esa corresponsabilidad, porque saben que no solo tendrán que proteger el Yasuní, sino que tendrán que comenzar a indemnizar a muchísimos otros pueblos del mundo por los destrozos que ocasionaron. Y ha dicho Alberto Costa que va a frenar. En segundo lugar, Fernando, porque el presidente Correa no es coherente, no da señales claras, no da confianza a las personas o a los países o a las organizaciones que tienen que poner el dinero en el fondo Yasuní. Ese es el tema de fondo acá. ¿Qué confianza le podría brindar Alberto Acosta que no le brinda a Rafael Correa? Nosotros decimos en nuestro gobierno en 4 años no se explotará el petróleo en el Yasuní, ni en los márgenes del Yasuní. Nosotros no explotaríamos el petróleo en el bloque 31 que está colindante con el ITT en la parte occidental, porque no hay mucho petróleo. Hay muy poco petróleo y es rentable solo si se explota el ITT. No explotaríamos el Tiputini en el margen norte e incluso hablaríamos con el Perú para ver si es posible ampliar por el lado oriental con un par de bloques peruanos que ya los tenemos identificados, que tienen condiciones biológicas en general, ecológicas en general, incluso de los seres humanos que viven ahí, cuya vida estaría en riesgo, con los cuales podríamos tener, con estos bloques podríamos tener un potente programa de vida, no solo de Ecuador, sino de Ecuador y Perú, y eso sería una señal sumamente interesante a nivel internacional. Alberto Costa ha sido muy crítico con lo que él ha llamado explotación abusiva, ha dicho que va a frenar la explotación abusiva. Concretamente, ¿cuáles son las características de esta explotación abusiva? Hablemos del extractivismo. Y entendamos el extractivismo como aquella modalidad de acumulación que se caracteriza por la explotación masiva de recursos naturales que son exportados prácticamente sin ninguna transformación. ¿Y qué políticas, esta es una pregunta también de Cristina Santa Cruz en Twitter, qué políticas de planificación han tenido en cuenta para cambiar este modelo extractivista? Bueno, el modelo extractivista exige una transición múltiple, no es fácil, no es de la noche a la mañana, por ejemplo. No creo que se pueda cerrar los campos petroleros actualmente en explotación, nos quedaríamos sin ingresos en el corto plazo y el gobierno duraría lo que un perro en misa, sería sacado literalmente a patadas. No se puede hacer eso, pero no creo, por ejemplo, que tengamos que ampliar la explotación petrolera al Yasuní, ni siquiera a la 11ª ronda petrolera, porque no hay mucho petróleo para explotar, pero sí muchos problemas sociales y ambientales por cosechar que van a ser muy graves para el país y yo creo que eso no es lo suficiente, pero hay cosas que resolver. Mira, por un lado, hay que terminar de poner la casa en orden o poner la casa en orden. Ecuador extrae petróleo con un costo social y ambiental muy alto. Se exporta ese petróleo.
gran parte de los ingresos por esas exportaciones de petróleo se transforman en importaciones de derivados de petróleo. Año 2011, 4.000 millones de dólares. Y luego, gran parte de esos derivados, sobre todo diésel que importamos, quemamos para generar electricidad. Ese es un primer punto que había que resolver. Y sabíamos desde el año 2006 lo que había que hacer. Rehabilitar y repotenciar la refinería de Esmeraldas. No se ha hecho nada en 6 años. Con el gobierno que mayores ingresos económicos ha tenido de toda la historia de la República. Este gobierno gana por goleada a cualquier gobierno anterior en términos corrientes. Suma el presupuestos generales del Estado. Estamos hablando de cerca de 120.000 millones de dólares. ¿En qué está la refinería del Pacífico? No sabemos con exactitud. Se ha avanzado, ¿no? Ya son 6 años de gobierno. ¿Cuándo vamos a tener esa refinería? Luego tenemos que dar otro paso para la casa en orden. La transformación de la matriz energética. Está bien, el gobierno está impulsando algunos proyectos interesantes. Coca-Cola Sinclair, Sopladora, proyectos que yo los rescaté en calidad de arqueólogo cuando fui ministro de Energía y Minas. Ya fui a rescatar de los archivos del viejo INESEL. Fui un arqueólogo, fui a rescatar esos proyectos y se los puso en marcha. Pero se avanza muy lentamente. Se está haciendo algo en términos de energía eólica, con la planta que está por terminar en la zona de Villonaco, en Loja, pero no se aprovecha la energía solar como debería ser. Un país que tiene 125.000 megavatios de potencial solar. Eso es una monstruosidad. ¿Ya? Y hay países donde al sol solo se le ve, por ejemplo... ¿Cuál es la propuesta de Alberto Acosta para el cambio de matriz energética? Profundizar la utilización de la hidroenergía, pero no solo con grandes proyectos hidroenergéticos, sino con pequeños y medianos proyectos hidroenergéticos, para tener no una estructura centralizada, sino una estructura descentralizada, y respetar el agua. Aquí un asunto importante. El agua tiene una relación establecida en la Constitución, el uso del agua. Primero para el ser humano, artículo 318. Segundo, para la soberanía alimentaria. Tercero, el ciclo ecológico del agua. Y cuarto, actividades productivas. Entonces, los proyectos hidroenergéticos no pueden dejarle al ser humano sin agua, no podemos quedarnos sin soberanía alimentaria y afectar el ciclo ecológico del agua. Hay que buscar un equilibrio que quizás signifique tener un menor rendimiento energético, pero cumplir con esta disposición vital. Hablemos del agua y una de las actividades productivas que más lo afectan, como es la minería. ¿En qué condiciones Alberto Acosta permitiría la minería? Bueno, la pregunta que tenemos que hacernos es ¿qué minería podemos tener? ¿Cómo vamos a tener la minería? ¿En qué condiciones y para qué? ¿No es cierto? Esas son las preguntas claves. Y llegamos a la siguiente conclusión en el Ecuador. En Ecuador hay una minería realmente existente que sigue esperando una respuesta clara y coherente de parte del gobierno nacional, del Estado en general. ¿A qué me refiero? La minería de los áridos, la explotación de materiales de construcción. Eso no vamos a suspender, eso sería una locura. Eso ya no sería infantilismo, sino torpeza, suspender la explotación de los áridos. Pero me parece que hay que hacer las cosas responsablemente. Aquí en el norte de Quito, por ejemplo... ¿Qué controles se pondrían a la minería artesanal, que también es altamente... Vamos a esa minería. Lo que quiero es puntualizar cuál es el escenario de la minería. Toda la minería de los áridos o materiales de construcción, problemas ambientales tremendos aquí en el norte de Quito, como ejemplo, y esos hay en casi todo el país. Luego tenemos la minería metálica, a pequeña escala, artesanal o de subsistencia, donde hay que comenzar a hacer las cosas bien. Una adecuada tecnología, un adecuado manejo ambiental, normas ambientales, un adecuado manejo económico, créditos adecuados para que puedan incluso tener las tecnologías adecuadas y respuestas en el ámbito social. ¿Cuál es la realidad, por ejemplo, en la zona de Ponce, Enríquez y Tenguel? ¿Cuál es la realidad? Es tremenda. Hay 5 ríos prácticamente muertos. El Tenguel, el Seco, el Gala, el Siete y el Fermín. Muertos los ríos. Es agua contaminada. Llega a la ciudad de Guayaquil. Es procesada en la ciudad de Guayaquil. Hay un informe del año 2006, creo, del municipio que dice que las zonas de la ciudad de Guayaquil que consumen ese tipo de agua tienen enormes afectaciones en su salud. Esa es una realidad. Tenemos el tema de Nambija. Esa es parroquia rural de Guayaquil. Pero por supuesto son la parte de él, esos ríos son contaminados. Tenemos la zona de Nambija, que es prácticamente la antesala del infierno. La contaminación que comienza a haber ahora en Cayapas y en el río Cayapas y Santiago en Esmeraldas por una explotación minera irregular. Lo que ha significado el distrito minero de Portobelo, distrito minero por excelencia, desde hace décadas se explotan recursos minerales allá. La contaminación a través del río Amarillo y el río Macarena está llegando al norte del Perú. Entonces, esa minería requiere una respuesta adecuada. Tiene que tener un tratamiento tecnológico, financiero, ambiental
y social que garantice la menor afectación posible, ¿ya? Y por supuesto hay que ir creando a esa gente alguna opción alternativa si es que no pueden seguir produciendo, teniendo actividades mineras, ¿ya? Y entonces ahí el tema es complicado porque estamos hablando de 60.000 o de 100.000 familias que viven de la minería. Esa minería hay que darle una respuesta clara y efectiva, que no se la da ahora. ¿Cuál es esa respuesta? La respuesta que ha dejado sí una política social, ambiental. Por ejemplo, no tienen créditos en condiciones adecuadas, porque no es considerada como una actividad productiva que hay que respaldar. Si no tienen créditos, tienen que asumir las tecnologías más dañinas para el ambiente, que son las más baratas, y más dañinas para el ser humano. Entonces, esa es una minería, la minería realmente existente, que no se la puede cerrar, sino que hay que dignificarla en algún sentido y volverle lo menos nociva posible para el ambiente. Luego tenemos la mega minería. Esa es la que está comenzando este rato a incursionar el país. Ninguna de las dos, diría yo, para ponerte un límite, puede darse en fuentes de agua. En un páramo no puede haber minería, ni pequeña ni grande. En un río, en una laguna, en un humedal, no puede haber mega minería, ni mini minería, nada, no puede haber minería, porque eso es un mandato constitucional. Es el mandato número 6, que creo que fue del 18 de abril del año 2008, de la constituyente de Montecristi. Otro de los temas que se repite constantemente... ¿Y no quieres hablar un poquito de la mega minería y de los impactos que esta produce? Lo que pasa es que el tiempo nos está comiendo. Hablemos de la mega minería porque es un tema interesante. Luego vamos a hablar de soberanía alimentaria, ¿También? que es también un eje bastante importante en su propuesta de campaña. Y de ahí para adelante vamos a tratar de avanzar un poquito más rápido porque nos... Bueno, por mí yo tengo el tiempo que quieras. Este tipo de entrevistas son las que a mí me motivan porque puedo desplegar algunas reflexiones que son interesantes para la ciudadanía y no siempre hay los medios de comunicación para poder compartir estos temas. A ver, rápidamente el tema de la megaminería. El presidente Correa, en noviembre creo que fue del año pasado, planteó cómo veía él el debate de la megaminería. Él dijo, en otras palabras, que las personas que se oponen a la minería en otros países del mundo son enviadas a los manicomios. Lo dijo, como dando a entender que quienes nos oponemos a la megaminería deberíamos terminar en un manicomio. ¿Qué decimos nosotros? Abramos un gran debate nacional. Yo creo que no debe haber megaminería. Y discutamos. Pongo un par de cifras sobre la mesa. Se firma un contrato el 8 de marzo del año pasado, de este año, con la empresa EXA, que estaba en manos de la compañía china Tongling, para explotar el yacimiento Mirador. Ahí existen, todas son cifras oficiales, absolutamente todas son cifras oficiales, 5.000 millones de libras de cobre, 5.000 millones. El gobierno calcula el promedio para el proyecto a $3.80 por libra, unos 4, para facilitar los cálculos. En el subsuelo existirían entonces en bruto 20.000 millones de dólares. Y dice el presidente, no podemos quedarnos sentados como un pobre sobre un saco de oro. Veamos de cuánto es ese saco de oro en la práctica. Para extraer esos 20.000 millones hay que invertir 11.000 millones, dice el ministro de Recursos Naturales No Renovables. Eso quiere decir que nos quedarían 9.000 millones a dividirnos, suponiendo que la empresa minera no infla costos como es su práctica. Infla muchas veces los costos, ganan a través de esos costos inflados y disminuyen la participación del Estado. Pero dejemos de 9.000 millones, Fernando. El 50% tiene que ser al menos para el Estado o un poquito más, de 4.600, 4.700 millones de dólares. En 25 años te da menos de 200 millones de dólares. Eso es todo lo que vamos a recibir, ¿ya? ¿Y qué no estamos consolidando ahí? Y el costo de remediación... Eso viene después. El tema ambiental, porque van a decir, si aumento el tema ambiental ya le salió el ecologismo infantil, van a decir. Déjalo en paz, déjalo en paz. Primero los cálculos económicos, fríos, ¿ya? Tenemos menos de 200 millones de dólares, o sea, mucho menos de lo que el gobierno despilfarra en publicidad y propaganda del gobierno central y de los otros estamentos, ¿no es cierto?, al año. No se calculan los subsidios ocultos, no se les cobra el agua, no se considera la construcción de carreteras y del puerto para transportar los minerales, que sirven también para otras cosas, soy claro en esto. No se considera realmente cuál es el impacto del subsidio a la electricidad, creo que le van a vender a la empresa a 6.5 centavos del kilovatio. Entonces, no están considerados sus costos. Entonces, ahora metemos el tema ambiental. Para extraer 5.000 millones de libras de cobre, termino enseguida, ¿ya? Tú tienes que extraer 327 millones de toneladas de material, un material tremendamente contaminante, que cuando está en contacto con el agua y el aire,
provoca el drenaje ácido de mina. 327 millones de toneladas, a ti como abogado no te dice nada, a mí como economista no me dice nada, si no hago alguna comparación. Eso equivale a la recolección actual de la ciudad de Guayaquil, la recolección de basura de la ciudad de Guayaquil, por 405 años, en una zona de altísima biodiversidad. Y a nivel internacional se calcula solo para reparación, no restauración como manda la Constitución, solo reparación, entre $5 por tonelada y $64, que es lo que cobran en Nebraska, ¿ya? Si pones $10, si pones $5, ya estás hablando de 1.500 millones de dólares de reparación. Y el gobierno está satisfecho porque no, si eso estamos tomando en cuenta, dice el presidente de la República. La empresa durante 25 años tiene que poner un fondo de 9 millones de dólares. A los 25 años van a ser como 250 millones de dólares. Es insuficiente. No es rentable para el país. Eso en este caso en particular, pero habrán otros casos. La empresa, ¿nos sirve este caso particular para determinar lo que puede ser? Para determinar que sencillamente no debe ir la minería a gran escala? Yo creo que en ningún caso en fuentes de agua. Pero tomo un argumento de una empresa minera que acaba de retirarse del país, la IMC. Presentó 7 razones por las cuales no se queda en el Ecuador. Una, creo que es la tercera, dice, porque este tipo de proyectos no pueden ser rentables al mismo tiempo para la empresa y para el Ecuador. Uno de los dos tiene que perder. No funciona, dice. Y se va, se acaba de ir estos días, la IMC, como se fue la IAMCOL, ¿ya? Porque se dan cuenta que la minería en el Ecuador no es el futuro y nosotros no podemos seguir siendo país producto, Fernando. Ese es el salto que hay que dar. Ese es el gran reto como país. Somos el país que exporta bienes primarios, somos país cacatero, fuimos, país bananero, país camaronero, país floricultor, país petrolero y ahora queremos ser país minero. ¿Cuándo vamos a ser país de inteligencia? Para ponerte en términos muy claros. Ecuador produce el mejor cacao del mundo, el fino de aroma. No estoy hablando del CCN 51, creo que es el otro que es de mayor productividad. Pero producimos el mejor chocolate, cacao del mundo y no producimos los mejores chocolates del mundo, sino que importamos los chocolates. Hay algunas empresas que están haciendo ese esfuerzo y lo están haciendo muy bien. ¿Cuándo damos el salto de país producto a país de inteligencia? Ese es el gran reto de la transformación productiva en el Ecuador. La reconversión productiva del país tiene que ser eso. No vivir siempre atados a la renta de la... ¿Esa reconversión productiva no es muy difícil en un país con esta polarización política? Nosotros tenemos que llevar adelante, tenemos que llegar a acuerdos muy serios, tenemos que trabajar con los pequeños y medianos empresarios del campo y de la ciudad para llevar adelante este proceso y también con los grandes. Es algo muy complicado y además digamos... No, de acuerdo. Transformar el Ecuador es algo muy complicado y por eso estamos aquí. A lo que voy es que es altamente improbable que usted cuente con la mayoría legislativa con la que sí contó Rafael Correa al inicio de su... Veamos, dijo el ciego, esperemos para ver qué puede pasar. Yo no me quiero anticipar a esto, ¿ya? Luego nosotros tenemos la predisposición de hablar con una asamblea en contra. Bueno, tenemos que dialogar con la asamblea. Nosotros procuraríamos usar lo menos posible el veto presidencial. Y eso se hace respetando a la Asamblea Nacional, estableciendo un diálogo que nos permita construir consensos en la aprobación de las leyes. Primero veamos cuál es el resultado, cómo se conforma el bloque parlamentario, los bloques parlamentarios para tener acuerdos sólidos, y luego para algunos puntos se requerirá hablar con los sectores de oposición. Pero hay que respetar a la Asamblea Nacional, es para nosotros un compromiso. Y algo clave, les digo una y otra vez, a nuestros candidatos y candidatas a la Asamblea Nacional. Tienen que ser los principales fiscalizadores del gobierno de Alberto Acosta y de Marcia Caicedo. Los principales fiscalizadores. No tienen que tolerarnos ningún acto de corrupción. Cualquier indicio tiene que ser investigado. Nosotros estaremos satisfechos, contentos si algún ministro nuestro va a un juicio político. Si la persona no tiene nada que ocultar y ha hecho bien las cosas, va a salir fortalecida y eso le beneficia al gobierno. Y si hay alguna cuestión incorrecta, habrá que sancionar. Un gobierno que tiene como proyectos, como uno de sus ejes de plan de gobierno, el tema de la soberanía alimentaria, ¿en qué condiciones debería darse la reforma agraria que se propone? Mira, primero, y el acceso democrático a la tierra que se menciona pero una cosa, político. ¿Qué es soberanía alimentaria? La soberanía alimentaria se sintetiza en el derecho que tienen los agricultores y los campesinos para controlar su agricultura, para que no tenga imposiciones de afuera o de adentro. Por ejemplo, estos procesos de encadenamiento productivos
en manos de grandes empresas que controlan toda la cadena, afectando, subordinando, casi esclavizando a los productores campesinos, no es el camino para la soberanía alimentaria. Pero por otro lado, y esa es la contracara de la soberanía alimentaria, el derecho que tenemos los consumidores y las consumidoras a controlar nuestra alimentación. Entonces es agricultura y alimentación, las dos caras de la soberanía alimentaria. ¿Qué es lo que se requiere? Por un lado, asegurar la propiedad de la tierra a los campesinos y a los agricultores. Tiene que estar asegurada. Lo mismo a las comunidades. Las comunas, por ejemplo, en la península de Santa Elena, ven con preocupación que no hay certeza sobre sus títulos de propiedad. Esa es precisamente mi pregunta. ¿En qué condiciones se podría dar en el momento actual del país una reforma agraria? La reforma agraria que ustedes proponen. Nosotros proponemos, en primer lugar, asegurar el acceso de la tierra a los campesinos, a los agricultores y a las comunas. Y la Constitución establece aquí un mandato que es claro, creo que es del artículo 318, no me acuerdo con exactitud, donde dice se prohíbe el latifundio y el acaparamiento del agua. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que hacer? Hay que establecer qué es latifundio. ¿De qué hablamos cuando estamos planteándonos del tema del latifundio? ¿500 hectáreas? Si poníamos 500 hectáreas, de las 830.000 unidades productivas agrícolas que existen en el Ecuador, 500 hectáreas o más tienen 1.300 unidades productivas. 1.300. Ese es el tema. Si hablamos que son 640 hectáreas, por ejemplo, latifundio, estamos hablando de que 700 unidades productivas son latifundio. Pero es un tema que hay que discutir. Yo no puedo decir este es el latifundio, porque hay gente que me dice, no, economista, una cosa es la propiedad de la tierra en la costa, otra es la cosa de la propiedad de la tierra en la sierra y otra la propiedad de la sierra en la Amazonía. Pero esos son temas que tenemos que plantearnos y los vamos a asumir. Entonces, primero, tierra. Segundo, redistribución del agua. Los campesinos representan el 86% de los usuarios del agua y controlan 13 de cada 100 litros del agua. Los grandes terratenientes, que no son 1% de las unidades productivas, controlan 64 de cada 100 litros del agua. Nosotros creemos que hay que entregar agua a los campesinos, hay que entregar agua a los agricultores. Estamos planteando un gran programa de canales de riego en el país. El agua es fundamental en el Ecuador. ¿Y cómo se controla el agua? Con las juntas de regantes, con las juntas de agua potable, con las comunidades organizadas controlando el agua como manda la Constitución y el respaldo del Estado. Segundo punto importante. Tercer punto ¿Han avanzado fundamental. ya con las organizaciones campesinas en el diseño? Nosotros estamos conversando con ellos. Yo recorro todo el país preguntándole a la gente qué es lo que podríamos hacer juntos y cómo si es que fuéramos gobierno. Porque nosotros no llegamos con todo elaborado. Nosotros no somos como el todólogo de los sábados. Ya ha hablado también con el sector empresarial, ha hablado también con el sector empresarial privado. ¿Qué espacios se dispondrían, qué espacios adicionales dispondría el gobierno de Alberto Acosta para el libre desarrollo de la empresa privada? La Constitución es muy clara al respecto, artículo 283. ¿Qué dice la Constitución del artículo 283? ¿Qué es el núcleo en términos económicos? No, hablo del gobierno de Alberto Acosta. Sí, es decir, mira, ¿qué políticas de fomento a la inversión privada? El gobierno de Alberto Acosta va a respetar la Constitución. Y se establecen distintas formas de hacer economía. Economía privada, no la negamos. Economía estatal, tampoco. Economía mixta. Y economía social, popular y solidaria. La popular y solidaria tiene emprendimientos asociativos, comunitarios y cooperativos. Vamos a apoyarlos. La economía privada tiene que tener ciertas garantías, por supuesto. En primer lugar, tiene que tener garantías y tiene que cumplir con ciertos mandatos constitucionales. Respetar la función social y ambiental de la propiedad privada. Luego diferenciamos la propiedad privada, porque no todos son iguales. Hay empresas grandes, hay empresas medianas y hay empresas pequeñas. En el gobierno de la unidad plurinacional tendrán prioridad las empresas pequeñas y las empresas medianas, por una razón muy simple. Las empresas pequeñas representan el 95% del universo de empresas en el país. ¿Y cuál es una empresa pequeña? De 1 a 9 personas. Y generan más del 40% del empleo y participan apenas en un 16% de las ventas nacionales. Esas empresas merecen nuestra prioridad, con créditos oportunos, con asesoría tecnológica, con posibilidades para llegar a los mercados. ¿Con exenciones tributarias? En algunos casos sí, por supuesto. Nosotros estamos planteando, Fernando, ¿qué estamos planteando concretamente? El tema tributario. Reducir el IVA del 12 al 10%, revisar los impuestos excesivos que parten del COTAD, replantearnos los impuestos verdes que están mal concebidos, y luego también la empresa mediana, que es la que va de 10 a 199, termino esta idea, de 10 a 199 trabajadores, que genera
participa en las ventas más o menos en un 40% y son apenas el 4% de las unidades productivas totales, de las empresas totales. Y las empresas grandes, no nos oponemos a las empresas grandes, pero no en esas estructuras oligopólicas y monopólicas que frenan el desarrollo empresarial del país y que frenan al resto de las empresas, Fernando, porque eso hay que decirlo con claridad. Hay una sola empresa que controla el 62% del mercado de la carne y tiene subordinados con encadenamientos, esclavizamientos, diría yo, a muchos productores campesinos. Hay una sola empresa que controla el 81% del mercado de las bebidas no alcohólicas. Hay dos empresas que controlan el 92% del mercado del aceite. Hay dos empresas que controlan el 76% del mercado de los productos de higiene. Hay 5 empresas de 3 personas que controlan el 91% del mercado del azúcar. En ese contexto oligopólico no puede haber desarrollo empresarial, ni de las medianas, menos de las pequeñas. Lo que hay es que atender a las medianas y pequeñas, que son la que mayor cantidad de puestos de trabajo genera. Entre las pequeñas un 40%, las medianas un 36%, entre las dos del 76%. Voy a volver sobre algo que dijo. ¿Cuáles son en concreto los impuestos que están de más? Nosotros ¿Y cuáles son los impuestos que le parece que faltan, Alberto? Nosotros creemos que hay que ir reduciendo los impuestos indirectos. Ejemplo, el IVA, del 12 al 10%. Claro, es un impuesto indirecto regresivo. Creemos que hay que revisar los excesivos impuestos, por ejemplo, que se derivan del COTAD, el Código de Ordenamiento Territorial. Creo que el impuesto a la tierra, en principio, es una buena idea, pero está mal concebido. Golpea mucho a los pequeños, ¿ya? Golpea, por ejemplo, a alguien que tiene más de 25 hectáreas de una tierra donde no se produce prácticamente nada, o donde hay un bosque protector o cosas así. ¿Por qué habría que golpear a alguien, sea pequeño o grande? No, si no estamos golpeando a nadie, si no es cuestión de golpear, es generar una sociedad equitativa. Yo decía al principio que Alberto Acosta se juega por las libertades, pero las libertades solo existen cuando hay equidad, igualdad y justicia. Si no hay equidad, igualdad y justicia, insisto y repito, desaparecen las libertades. Hablemos de libertades individuales. ¿Propondría Alberto Acosta un proyecto de ley para la despenalización del aborto? Despenalización del aborto, ahí en la Constitución ya está planteado el tema. Yo creo que hay que partir de ese principio. Me parece que es obvio, se está discutiendo en la Asamblea Nacional, que no se puede revictimizar a la mujer que ha sido violada, por ejemplo. ¿Por qué le vamos a sancionar 2 veces? La violación es algo tremendo. Yo creo que el aborto es un tema que tenemos que discutirlo con mucha responsabilidad, con mucha seriedad. En el Ecuador hay abortos, las cifras son alarmantes, son espeluznantes. Yo he visto cifras de 100.000, 130.000, y hay gente que dice 150.000. Con la prohibición, ¿desapareció el aborto? No. Es un problema tremendamente duro. ¿El aborto es un método anticonceptivo? No creo que nadie por placer va a abortar. Tiene que ser una cuestión muy tremenda, psicológicamente muy dura. Y por religioso y piadosa que sea la persona que llegue a la presidencia, tiene la obligación de asumir este compromiso como una cuestión de salud pública. Cuestión de salud pública y de justicia social. Porque salud pública, ¿cuántas personas terminan en los hospitales? Es uno de los puntos de morbilidad más altos para muchísimos segmentos de la juventud. Tenemos un tema también de una adecuada educación sexual, el uso de los anticonceptivos. Tenemos que abrir esas cosas, porque ¿hasta cuándo vamos a vivir en una sociedad mojigata? Una sociedad con rasgos coloniales donde no se pueden debatir las cosas. En nuestro gobierno se discute todo. Y eso no es fácil, incluso entre compañeros y compañeras de izquierda este tipo de discusiones les resultan incómodas. Estamos en un proceso de avanzar, de profundizar. Como lo veo yo, Alberto, tenemos para largo, porque esta es la primera respuesta que yo obtengo en todas mis entrevistas a los candidatos en ese sentido, y me parece muy responsable de su parte y la celebro. Yo no lo voy a explicar ningún tema. Vamos a hablar del tema Pero falta mucho en esto, apenas pero por supuesto que sí, yo quisiera regresar sobre el tema matrimonio igualitario, ya que estamos en el campo de las libertades. Alberto Acosta propondría, vamos con la misma pregunta, ¿propondría un proyecto de ley para matrimonio igualitario? De lo que yo conozco, ningún grupo de los LGBT ha planteado el matrimonio en el Ecuador todavía. Pero si se plantea eso y quieren discutir, lo discutamos. Y decía Alberto Acosta que vamos a respetar la Constitución. La unión libre es algo que está ya garantizado en nuestra Constitución. Yo mismo vivo en unión libre con mi compañera desde hace ya más de 27 años. Y no por eso que le da además todos los derechos que tiene el matrimonio en cuanto... Y la unión libre también es ahora para las personas del mismo sexo. Y uno de esos derechos es la presunción de paternidad.
El caso de Helen, el caso Sadia en el registro civil y la prohibición de la inscripción del caso Sadia, a mi juicio, viola flagrantemente la Constitución. Coincido con esos planteamientos. Yo creo que había que haber abierto la puerta a ese tipo de adopciones. Pero el tema aquí es... No, no es una adopción. Es una inscripción, perdón, es una inscripción de una hija natural que además se presume hija de su pareja de hecho. Sí, exactamente, no era adopción, estaba equivocado, pero es lo mínimo que se podía haber garantizado. Pero hablemos de adopción, Alberto. Bueno, ese es un tema un poco más complejo en esta sociedad todavía, pero yo creo que son asuntos que hay que discutir. ¿Por qué negar la posibilidad de la adopción? ¿Por qué ver como algo anormal una relación homosexual? Si es la libertad de la persona, la Constitución habla de libertad sexual, libertad de opciones sexuales. Yo te digo, si quieren ver cómo piensa Alberto Acosta, oriéntense por la Constitución. No digo que esté escrita en piedra ni que sea inamovible. Hay algunas cosas de la Constitución que no me gustan, que yo habría hecho de otra manera, pero no es cuestión de imponer. No, la Constitución no tiene que gustar a todos, pero es el mínimo común denominador que nos organiza y nos permite dar respuestas a nuestros problemas. Hablemos de la revisión de las políticas de combate contra las drogas. Alberto Acosta propondría la legalización, al menos del cultivo. La legalización no, la despenalización son dos cosas diferentes. He escuchado hablar de legalización. No se legaliza, se despenaliza. ¿Se despenaliza el cultivo? En todo caso, ¿lo propondría Alberto Acosta? Yo no creo que... Puede ser, no hay ningún problema. Yo creo que no es un tema solo del cultivo. Es la despenalización del consumo de la marihuana, la despenalización del consumo de la droga. Porque hay que ir trabajando a nivel internacional, no solo nacional, para acabar... Pero el consumo no es penalizado, ¿no? El consumo no es penalizado, pero ese es el tema que hay que garantizar ahora, la despenalización de las drogas, para que eso pueda ser tratado también con criterios de salud pública. Para que no tengamos todo lo que se deriva de la prohibición. De salud pública y de seguridad ciudadana, porque las muertes las estamos... Las ponemos en el sur. ¿Ya? Nosotros las ponemos en el sur porque la política impulsada desde los Estados Unidos es un fracaso. Y aquí hay un tema que yo me he hecho siempre la pregunta, ¿ya? ¿Quién saca el mayor beneficio del narcotráfico? Los muertos ponemos en el sur, eso está claro, ¿ya? Veía yo el otro día unas cifras. El equivalente de 1 kilo de coca a nivel del productor de la cocaína, que no es lo mismo, es la materia prima, es la cocaína, la coca es la materia prima, la cocaína es el producto elaborado. 1 kilo de cocaína a nivel de productor, el valor equivalente es de $1.000, ¿ya? Puesto ya fuera en la frontera ecuatoriana, puede estar en los $10.000, ¿ya? Llegado a los Estados Unidos puede estar en los $30.000, $40.000. Cuando se le vende al granel en el mercado en Nueva York, ya podemos estar hablando de $200.000. ¿Dónde se está haciendo el grueso del negocio? ¿Quién es el que se beneficia de eso? El capitalismo especulativo mundial, sin lugar a dudas, sin lugar a dudas. Y el consumo, ¿se controla el consumo en esos países? No se controla el consumo en esos países. También hay en nuestro país, no estoy diciendo que no hay que controlar el consumo, pero el tema es cómo vamos a controlar, con medidas represivas o medidas de salud pública. Es evidente que se está atacando el cultivo y no el consumo en la política pública de Estados Unidos. Y mira, en los Estados Unidos... Y eso termina por afectarnos a nosotros, pues no solo nos envenenan con glifosato desde el aire, sino que además... Mira, y hay otra cosa, el mismo sistema hedonista, capitalista, individualista, cuando se ve afectado y no accede fácilmente a las drogas que provienen del sur, que digamos de paso son nuestros únicos exitosos negocios transnacionales que tenemos, ¿ya? ¿Qué es lo que hace? Desarrolla drogas sintéticas, como el crack y otros productos, que ya no necesitan la producción en el sur. Entonces el programa va por otro lado. Yo creo en eso, que hay que ser consecuentes. ¿Qué beneficios cree el candidato Alberto Acosta que obtendrían los estados de la despenalización del cultivo de... Un primer gran beneficio, reducir al menos sustantivamente los efectos de violencia que están atados a esto, ¿ya? Porque el tema de la droga, como fue en los Estados Unidos en el siglo anterior, con la prohibición del alcohol, lo que permite es el surgimiento de las mafias, las violencias, lo que estamos viviendo en toda América Latina. Y nosotros creemos que uno de los aspectos fundamentales de nuestro gobierno va a ser combatir la inseguridad ciudadana, la delincuencia y el crimen organizado. Crimen organizado que tiene mucho que ver con el narcotráfico, mucho que ver con la trata de personas, que tiene mucho que ver con el negocio de armas. Hablemos de seguridad ciudadana, que también es uno de los ejes de su propuesta de campaña. Por supuesto, para nosotros eso es clave. Requerimos un gran acuerdo nacional para enfrentar la inseguridad ciudadana. Eso hay que tenemos que ponernos todos de acuerdo.
y establecer algunos lineamientos gruesos. Primero, Me llamó la atención algo, Alberto, y antes de avanzar sobre este tema, me llamó la atención algo que usted decía en la redacción del proyecto político presentado en el Consejo Nacional Electoral. Decía, vamos a elevar la seguridad ciudadana al campo de política pública. política estatal. De política de Estado. Política de Estado, exactamente. ¿No lo es ya? No veo que lo Ha sea, habido una ingente inversión de recursos en materia de seguridad. pero la inseguridad no disminuye, aumenta. Hay varios puntos donde este gobierno ha fracasado. Les reconozco las carreteras, entre las capitales de provincia particularmente. Les reconozco la política a favor de las personas con alguna discapacidad. Pero donde ha fracasado ha sido en el ámbito de la producción, que hablamos algo muy rápidamente. El presidente Correa reconoció poco antes de irse de vacaciones a Bélgica que no hay transformación de la matriz productiva. 6 años en funciones, sabiendo del tema, teniendo diagnósticos y propuestas, no se ha hecho nada. El gobierno que mayor cantidad de ingresos económicos ha tenido en la historia. Y otro punto donde ha fracasado es el de la inseguridad. Entonces, ¿qué estamos planteando ahí? Un gran acuerdo nacional para elaborar una política de Estado. No hay una sola respuesta, hay varias respuestas que hay que trabajarlas simultáneamente. Uno, en el ámbito jurídico. Nosotros creemos que en primer lugar hay que garantizar la independencia y autonomía de la justicia. Si no hay eso, no se podrá combatir el crimen ni la delincuencia. Dos, no es cuestión de más penas duras, no se trata de un populismo penal, porque no sirve para nada. Pongamos cadena perpetua a un asesino. En este país de cada 100 homicidios se sentencian 3. Primero tiene que funcionar la justicia, antes de pensar en otras cosas. Lo otro es simplemente para satisfacer el morbo de venganza que tiene mucha gente, y en algunos casos no es un morbo, sino un sentimiento de frustración si algún familiar ha sido asesinado. Lo entiendo, ¿ya? ¿Qué es lo que hay que hacer? Mejorar las condiciones para tener jueces probos, capaces, eficientes, que den las respuestas del caso. En segundo lugar, no se trata de más mano dura, sino más mano inteligente y firme. Entonces hay que volver a dar dignidad a la Policía Nacional y hay que ciudadanizar la Policía Nacional. Estas unidades policiales comunitarias están en medio camino, hay que dar el paso siguiente, hay que llegar a los barrios, la policía viviendo en los barrios, no con horario de cuartel, viviendo en los barrios, no 1000 policías en un cuartel, sino 5 policías en 200 barrios. Cambia el escenario. Necesitamos una policía que cumpla tareas de inteligencia dentro y fuera del país para combatir el crimen organizado. ¿No es peligroso que el policía sea vecino del ladrón? Porque De hecho, era una de las críticas que se le hacía a las ciudadelas policiales que luego fueron habitadas por otras personas, como el barrio Chemí en Guayaquil, etc. Que llegaba un momento en que convivían la policía. El riesgo de que haya una un vínculo corrupto entre ellos siempre va a haber. Entonces mantengamos a la policía fuera. Entonces, ¿cómo vamos a resolver el tema? Necesitamos otro tipo de policía. El tema es que hay que reformar la policía desde adentro y desde afuera, pero con una concepción de ciudadanización. Esa es la tarea. Luego queremos abordar un tema que nos parece fundamental, y lo dejo planteado muy rápidamente, ya sé que el tiempo te presiona, a mí también, pero el tema es no más represión, sino más prevención, no más política penal, sino más política social. Hay que generar, lo que insisto una y otra vez, equidad, hay que generar igualdad, y hay que ir apropiándonos de los barrios y de las comunidades para generar condiciones de seguridad. Entonces, es un tema interesantísimo, sobre todo en la ciudad de Guayaquil, con la gente de los barrios de Combaden, la Confederación de Barrios del Ecuador. Hemos tenido unas discusiones lindas y en otros sitios, ¿ya? Cómo pensar el Ecuador no desde Carondelet, sino desde los barrios o desde las comunidades. Entonces ahí surge el policía del barrio. Es que es así como se debe construir el país. La Las escuela del realidades barrio. no están encerradas en un despacho. Oye, muy bien las cosas que han salido ahí. El policía del barrio, la escuela del barrio, la guardería del barrio, el lugar para dar tratamiento a las personas de la tercera edad del barrio. El banco del barrio, que es una idea genial, pero no en manos de los banqueros, sino en manos de las cooperativas y de los bancos. Alberto Acosta estatizaría la banca. No creo que sea necesario, pero lo haría funcionar bien a la banca privada. ¿Me dejas sin explicar el resto de las cosas? Perdón, sí. Hay que pensar el tema de la energía del barrio, las tiendas del barrio. Cada gran mall que se construye destroza decenas de negocios pequeños y medianos. Destruye el concepto de barrio. Entonces, Por eso ¿a no me dónde gusta queremos mucho. llegar allá? Es la escuela de barrio, ya lo dijimos, el sitio para que la juventud pueda expresarse en los barrios. ¿Para qué? Para irnos nuevamente desde la ciudadanía apropiándonos del barrio. Vamos a ir sacando la delincuencia del barrio. Vamos a ir
recuperando los espacios del barrio. La ciudadanía no tiene que recluirse en sus viviendas con cada vez más barrotes y rejas. En todo el país, en Guayaquil, en Quito, en cualquier sitio. No. Tenemos que romper esas rejas para estar seguros en nuestros barrios. Mi socio José María León en Jekyll City, que es además el editor general de la página, dice que fuimos tan cómodos que cuando la cosa se empezó a joder, lo que hicimos fue ponerle rejas a las ventanas. Pero por supuesto. Y yo creo que tiene la tarea toda la razón. Hay que romper las rejas, pero asegurando nuestra presencia en los barrios, en las comunidades. Sí. Pero Y no con políticas públicas que no marginalicen ¿Y quién estamos ahí, mira? ¿Quién estamos sino que la fomenten a tomar en propiedad sus espacios. Pero por supuesto, pero hay algo fundamental. El respeto a la descentralización y a las autonomías. Los gobiernos seccionales en la gestión de Acosta y Caicedo serán garantizados. La autonomía, la descentralización, tendrán los recursos. No queremos gobiernos seccionales que funcionen como alfombras del gobierno central. No pondrá reparos entonces de dar las competencias que el código les otorga. Pero al contrario, sí hay que cumplir eso, sí hay que cumplir lo que manda la Constitución. El éxito del gobierno de Acosta y Caicedo se medirá también en el éxito de las prefecturas, de los municipios, de las juntas parroquiales. Esa es la tarea. Si eso manda la Constitución, eso está claro. Alberto, para ir terminando, ¿a qué funcionario del actual gobierno usted mantendría en su cargo? Yo creo que ya no los mantendría por una sola razón. Muchos ya deben estar cansados, incluso de estar en ese carrusel, de cambiarse de ministerios. Habría que hacerlos descansar, a pesar de que algunos de ellos les quiero porque son mis amigos, algunos amigos del alma. En una eventual segunda vuelta donde no ingrese Alberto Acosta, sino que ingresen Lasso y Correa. ¿Cuál era la pregunta? No te... En una eventual segunda vuelta. Esa posibilidad no existe. Iba a preguntar si se decantaría por Lasso o por Correa. Me decantaría por el país porque esa posibilidad no existe. Alberto, vamos a dar por terminar la entrevista. Sí, gracias. Tremendamente larga y tremendamente interesante. Para mí interesante, pero me quedo con un montón de cosas. Yo me quedo con un montón de preguntas. He estado seleccionándolas porque la verdad es que estuvo muy interesante. Lo que sí es que lo voy a comprometer, Alberto, a que si la cosa va bien, no, la cosa va muy bien y lo tenemos Alberto Acosta en una segunda vuelta. ¿Por qué no hacemos otra entrevista en la primera vuelta? ¿Por qué no hacemos otra entrevista en la primera vuelta? No me da el tiempo. No, si te da tiempo, somos apenas 8 candidatos. Podríamos hacer una entrevista. Y podría ser muy interesante. Una descarga. Sí. O una descarga con Alberto Acosta. Me gustaría mucho una descarga con Alberto Acosta. Es un formato, nos sentamos a conversar varios de los miembros de Jekyll City, es un formato mucho más distendido, relajado, y tomando cervecita y riéndonos mucho de muchos bien temas. encantado. Coordinamos y seguimos conversando. Muchísimas gracias, Alberto, por estar en Jekyll City. Un saludo a las personas que lo Muchas hagan. gracias por todo, y la oportunidad siempre es valiosa para departir, para compartir y para poder opinar sobre qué es lo que queremos hacer para transformar democráticamente el Ecuador. Porque la gran tarea es construir democráticamente una sociedad democrática. Si el proceso no es democrático, el resultado no será democrático. Y en eso estamos empeñados ahora en la campaña electoral. Nosotros ya estamos prefigurando cómo va a ser nuestro gobierno, de mucho respeto, de diálogo, de apertura y firmeza. Vamos a cumplir la Constitución de Montecristo. Porque además en el intercambio de ideas se construye democracia. Alberto, ¿por qué deberíamos votar por Alberto Acosta? Muy rápido para cerrar la entrevista. Por una razón muy simple, porque queremos ser consecuentes con el pueblo ecuatoriano y queremos cumplir con el mandato que ya nos dio en las urnas en septiembre del año 2008. Hacer realidad la Constitución de Montecristi es abrir la puerta a la esperanza y generar condiciones para una sociedad democrática. Muchísimas gracias, Alberto. Gracias. Gracias. Muy buena, ¿no? Sí, para mí estuvo buena. Yo creí que